Bueno, gracias Gaby, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante. Saben todos que hace unas semanas se firmó el acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes y sería realmente muy interesante para todos nosotros llegar a comprender qué tipo de influencia o relación puede haber entre ese acuerdo y el Estado de Israel y nuestro Estado, el Estado argentino. O, por ejemplo, qué tipo de influencia puede haber entre la comunidad judía argentina y la comunidad israelí. Bueno, una como esa o muchas otras preguntas va a contestar Gabriel Ventasgal, que hoy lo tenemos con nosotros, es un lujo. Voy a leer algo de su extenso currículum, un poquito nada más. Director y cofundador en Israel del programa Public Diplomacy Atzad Asheni, la cara de la verdad, que se dedica a tender puentes entre Israel y el mundo de habla hispano-portuguesa. Es periodista, educador y reconocido orador. Se formó en ciencias políticas, en relaciones internacionales, publicidad y marketing, relaciones públicas. Es uno de los referentes sobre temas de terrorismo islámico en habla hispana. Vive en Israel desde 1989, está casado y es padre de Galit y Eitan. Bienvenido, Gabriel, toda tu palabra. Miren, yo leo el chat, lo tengo acá al lado mío, o sea que si veo que en un momento alguno de los comentarios vuestros me sirve para enganchar con algo, lo voy a ir leyendo y lo voy a ir respondiendo y hablando. Así tenemos una sensación más de diálogo que de otra cosa, ¿vale? ¿Cómo no? Bien, entonces, cuando hablamos de qué forma lo que ocurre en Medio Oriente, lo que ocurre en Israel, nos afecta a nosotros como comunidad judía, tenemos dos emisores. Uno que es el emisor de la información o de lo que ocurre, que es la realidad israelí, y otra es ustedes como comunidad. Y empiezo justamente como ustedes por comunidad, porque no todas las comunidades se ven a sí mismas de la misma manera. Y como no todas se ven a sí mismas así, la respuesta que ustedes dan son diferentes. Han habido épocas en la historia del pueblo judío, en las comunidades, que la identificación con respecto a lo que pasaba con el Estado de Israel era enormemente grande, y otras épocas en donde comunidades decían, bueno, pero esto es un aspecto israelí, no tiene que ver con nosotros que somos judíos. No todas las comunidades actúan igual. Entonces voy a explicar de la siguiente manera. Hasta la época de la Revolución Francesa, nosotros éramos judíos, punto. Y la identidad judía era una suma de identidades. Por eso el filósofo judío Eliezer Kaplan dice que nosotros de hecho somos una civilización. Porque si tú ibas por Barcelona en el siglo XVI, nadie te iba a decir, ahí viene alguien del Barça, porque ni siquiera se había fundado el Barça. Y nadie te iba a decir que eres catalán, porque no existía la identidad catalana propia. Y tampoco nadie te iba a decir que eres español, porque tampoco existía el reino de España como reino unificado. Te iban a decir en el siglo XVI, si tú eras Sergio Meresman, como está la pantalla aquí, que tú eras judío. Y judío era una mezcla de identidades. Era un pueblo. Somos los descendientes del reino de Judea, por eso nos llamamos judíos. Somos una religión, en el judaísmo clásico, judaísmo, religión y pueblo están fusionados. Somos también una memoria colectiva. Todos salimos de Egipto, todos sufrimos la Shoah, todos sufrimos la Inquisición y tenemos costumbres muy parecidas. Y por haber comprado estos cuatro, te incluyen un idioma. Tenemos un idioma propio. El pensador judío Abraham Infeld dice que de las 5 identidades del judío, si tú logras en tu comunidad mantener 3, la mesa se sostiene en pie. Y si no logras, la mesa se cae, porque no puedes sostener una comunidad en 2 patas. O sea que, o bien trabajas en la identidad judía como pueblo de tu comunidad, o bien trabajas en la identidad religiosa, o bien trabajas en el idioma hebreo. Pero tiene que tener por lo menos 3 patas, dice Abraham Infeld. Esto era el pueblo judío hasta la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa vinieron los revolucionarios europeos y nos abrieron la puerta del gueto.
y nos dijeron, vengan y sean como nosotros. Y el tema es que nosotros no respondimos de una sola forma, respondimos de varias. Y es probable que algunos de ustedes se identifiquen de una forma y otros se identifiquen con otra. Voy a describir brevemente las 4 respuestas del judaísmo hacia la Revolución Francesa. La primera respuesta fue, no queremos ser como ustedes. No queremos la modernidad. No queremos los cambios. Queremos mantenernos como éramos antes de eso. Más aún, para demostrar nuestra fidelidad a la identidad de la Revolución Francesa, pre-iluminista, vamos a vestirnos de la forma que nos vestíamos hasta el siglo XVIII. Estas respuestas desarrollaron un concepto mal interpretado de la Biblia que es, no hay nada nuevo fuera de la Torá. Y ustedes lo ven en la visión ortodoxa. No queremos ser parte de la Revolución Francesa y el iluminismo. Esa es una respuesta, que evidentemente no se mantuvo congelada estos últimos 200 años, pero fue una respuesta. La segunda respuesta fue la que yo digo que es la respuesta de mi madre. Mi madre me decía que ella era argentina de nacionalidad y formaba parte del pueblo argentino, pero que era de religión judía. Y para ella el judaísmo era esencialmente una religión. Si ustedes piensan que esencialmente es una religión, entonces evidentemente una de las preguntas va a ser, ¿y cómo se van a identificar ustedes con el Estado de Israel, que es un Estado del pueblo judío? Si ustedes consideran que es una religión solamente, evidentemente no va a tener la misma relación que alguien que se siente que también forma parte del pueblo judío. Esta fue la segunda respuesta, es una respuesta nueva. He escuchado judíos de Argentina decir, ¿qué nos viene a decir a nosotros de lo que ocurre en Israel si nosotros somos judíos, de religión judía? Como si el judaísmo fuese solamente una religión, y para algunas personas lo es. Para la inmensa mayoría de los judíos del mundo no es solamente una religión. Esa fue la segunda respuesta de los judíos, en la época del iluminismo. La tercera respuesta fue, queremos ser parte de Europa, queremos ser parte de Francia, queremos ser parte de Alemania. Se llama el movimiento de asimilación. Somos asimilacionistas. La parte de mi familia, de mi abuelo, eran claramente asimilacionistas. Claramente. La cuarta respuesta de los judíos tras la Revolución Francesa fue, después de más o menos 50 años de decepcionarse del asimilacionismo, la respuesta fue, no nos van a aceptar jamás como iguales en Europa, no nos van a considerar como franceses, no nos van a considerar como alemanes, porque el antisemitismo de Europa es tan fuerte que debemos buscar un lugar bajo el sol, y ese lugar bajo el sol es regresar a nuestra tierra histórica. Por eso el movimiento sionista nace más o menos 50 años después, 60 años después de la oferta de ven y sé igual a todos nosotros aquí en Europa. Y muchos de los líderes sionistas eran decepcionados de la oferta de la igualdad. Digo todo esto porque una de las preguntas centrales que creo yo que como movimiento que representa a la comunidad es ¿qué tipo de judío le ofrece vuestra organización o vuestro movimiento al país? Porque es verdad, podemos ser muy pluralistas y tener varias opciones y varias opiniones. Pero ¿cuál es tu judío? ¿Es un judío que es ortodoxo en el sentido que no quiere la modernidad argentina? ¿O es un judío que vas a enseñar que sos una religión solamente? ¿O sos un judío que vas a explicar que también formas parte de un pueblo y por eso tu relación cercana al Estado de Israel? Yo creo que es una pregunta central que hay que responder. Y hay comunidades que la tienen muy clara. Por ejemplo, la comunidad judía de México sabe perfectamente que tiene dos identidades, que pertenece a dos pueblos. Y ni hablar de la comunidad judía de Uruguay. Para tener una idea, hay más judíos uruguayos viviendo en Israel, que viviendo en Uruguay. Es un punto muy importante.
Digo que es un punto importante porque de acuerdo a cómo te identifiques tú, esa va a ser tu relación con respecto a Israel. Si tú piensas que el judaísmo es una religión, solamente tu interés con respecto a lo que pasa con el pueblo judío en Israel va a ser diferente a alguien que se siente parte del pueblo también. Ahora bien, una de las influencias de lo que pasa en Israel y en el Medio Oriente tiene que ver con el primero de los problemas claros que tenemos, y es un problema de antisemitismo. Quiero explicar brevemente. El antisemitismo es un fenómeno europeo cristiano. Nace del mundo católico esencialmente y tiene 23 siglos de historia, por más que los primeros movimientos antisemitas o las primeras manifestaciones de antisemitismo se ven en la Grecia antigua, en Egipto, de manos de escritores que escribían en griego y que estaban esencialmente en Egipto. Pero se forma de forma masiva con la adopción del catolicismo en el Imperio Romano. Y está sustentado en dos premisas básicas. Las dos premisas básicas son la teoría del reemplazo o de la sustitución. ¿Qué dice la teoría del reemplazo? Los judíos tenían un pacto con Dios, pero luego vino Dios e hizo un nuevo pacto, y el nuevo pacto es con el mundo cristiano, y por eso llamamos al viejo pacto Viejo Testamento, y al nuevo pacto lo llamamos Nuevo Testamento. La teoría del reemplazo agrega un fenómeno más, y es que para demostrar la superioridad del nuevo pacto hay que destruir el anterior. Y eso lo van a ver ustedes, por ejemplo, en el arte, cuando, por ejemplo, muestren a una sinagoga vencida, derrotada y con los ojos tapados porque no ven la realidad, y con una lanza rota. En cambio la iglesia va a ser altiva y con los ojos abiertos, humillando a la sinagoga. Eso es una manifestación de la teoría de la sustitución o del reemplazo. La segunda acusación que sustenta el antisemitismo como fenómeno es la acusación del deicidio, que ustedes lo pueden haber visto en la película de La Pasión, de Mel Gibson. Mel Gibson, que pertenece a una iglesia que rechaza el Concilio Vaticano II. Él está acusando de deicidio a los judíos. Se desarrolló esencialmente en el siglo X y XI por una monja llamada Emmerich, de apellido, no importa ahora. Lo importante es que ese es el segundo pilar del antisemitismo. El antisemitismo como fenómeno se ha manifestado en mitos, o sea, en forma. Tú no puedes odiar sin intentar racionalizar por qué odias. Cuando tú odias, te van a preguntar, ¿y por qué odias? Entonces, si tú odias al extranjero, o sea, eres un xenófobo, te van a preguntar, ¿y por qué odias al extranjero? Te van a decir, bueno, odio al extranjero porque me quita el trabajo. Es tu forma de racionalizar tu odio. Cuando alguien odia al judío, la Edad Media utilizaba 3 mitos para justificar su odio al judío. Los 3 mitos medievales clásicos son: primero, los judíos asesinan niños para sacarle la sangre y hacer matzá. Se llama el libelo de sangre. Cuando la prensa sueca, Aftonbladet, un diario muy popular en Suecia, decían que los israelíes mataban niños para quitarle los órganos, están utilizando un refrito de ese mito medieval para actualizarlo. Lo ayornaron. Primero, los judíos matan niños para sacarle la sangre y hacer matzá. La segunda acusación ritual: los judíos roban las hostias para hacer sufrir más a Jesús. En la premisa de transustanciación que adoptó el cristianismo en el primer milenio, dice que Jesús cobró cuerpo en una hostia. Es la carne de Jesús. Y la sangre es el vino. Por eso en una misa la persona come la hostia y bebe vino. La acusación que los judíos roban hostias es para hacerle daño a la hostia y hacerle más daño todavía a Jesús. Es un mito medieval. Y el tercer mito medieval es que los judíos envenenan las aguas para desarrollar la peste negra. ¿Cuáles son los mitos actuales del antisemita? Un antisemita moderno difícilmente les va a decir que los judíos de Argentina asesinan niños para hacer matzá. Pero les va a decir otros mitos medievales.
perdón, otros mitos que son modernos. Los mitos modernos también son 3, y son muy claros. El primer mito moderno dice que los judíos dominan todo y están detrás de todas las desgracias y todo lo que ocurre en cualquier lugar están los judíos. Este texto se llama originalmente Los Protocolos de los Sabios de Sion, escrito en el año 1905 por el espionaje ruso La Ojrana, copiado de un libro francés y que en Argentina en los años 70 se llama el Plan Andinia, que dice que por las noches se reúnen los judíos para planificar cómo dominar el mundo y están detrás de toda la crisis comunista y demás. Y ustedes en Argentina tienen mucho Plan Andinia, perdón, mucho Protocolo de los Sabios de Sion, muchísimo Protocolo de los Sabios de Sion. Es algo cotidiano escuchar a argentinos decir sobre la sobreinfluencia que tienen los judíos o cómo los judíos dominan el mundo en todos lados. Tengan en cuenta que cuando una persona, por ejemplo, quiere luchar para que bajen el precio de los medicamentos, su lucha es puntual, pero si reviste su lucha acusando a los judíos que tienen la culpa del alto precio de la medicina, tu lucha hace un upgrade, sube de nivel. No estás luchando solamente contra el que tiene los precios altos de la medicina, estás luchando en contra del mal superior. La segunda acusación en contra de los judíos es que los judíos inventan holocaustos. O sea que el holocausto es mentira y que es un invento de los judíos para todo tipo de razones. La tercera acusación moderna antisemita es: yo no soy antisemita, yo soy antisionista. Y yo quiero brevemente explicar por qué es lo mismo. Pero otra vez, vuelvo al principio. Si ustedes no compran el argumento que los judíos somos un pueblo, lo que voy a explicar ahora no tiene ningún sentido. Lo que en la antigüedad era Shiklovsky en Uruguay, y todavía hay un grupo que, si no me olvido mal, en Argentina se llama el ICUF. El ICUF no considera que los judíos somos un pueblo. Somos otra cosa, una cultura, una identidad, pero no somos un pueblo. Y por lo tanto es muy difícil que desde el punto de vista conceptual se entiende que el Estado de Israel tiene derecho a existir, porque si no somos un pueblo, ¿cómo vamos a tener un Estado? Los Estados los reciben pueblos, no culturas o religiones. Claro. Ahora bien, ¿por qué digo que es lo mismo antisionismo y antisemitismo? Por 4 razones fundamentales. La primera, si todos los pueblos tienen derecho a un Estado propio, el argentino, el palestino, el español, y todos tienen derecho a un Estado propio, ¿por qué los judíos no? Si todos pueden, menos los judíos, ¿estás discriminando a los judíos? Primera razón. Segunda razón, si todos los pueblos del mundo tienen derecho a una identidad nacional propia y nadie le molesta, o sea, los argentinos pueden ser nacionalistas argentinos, los uruguayos nacionalistas uruguayos, los españoles nacionalistas españoles, y los judíos, que el nacionalismo judío es regresar a Jerusalén. Jerusalén tiene varios nombres, uno de ellos es Sion. Sionismo es el deseo de regresar a Sion. Si todos tienen el derecho a tener una identidad nacional, salvo los judíos, estás discriminando por segunda vez a los judíos. Tercera razón, todos los pueblos del mundo tienen derecho a existir. Y no se puede abogar por la destrucción de nadie. Si tú quieres destruir a los iraníes, a los uruguayos, a los argentinos, a los brasileños y a los españoles, está bien, tú estás en contra de todos los países. Pero si tú quieres destruir solamente al Estado sionista, estás discriminando a alguien. Y cuarta razón, ¿a alguien de este grupo le molesta que el vecino vuestro del supermercado sea argentino y chino? ¿A alguien le molesta que el vecino vuestro sea español y argentino? A nadie le molesta tener doble identidad. Pero si a ti te molesta que los únicos que no pueden tener doble identidad son los judíos, o sea, no se puede ser judío y argentino. Si te molesta eso y solamente eso, estás discriminando a los judíos nuevamente. Cuando tú discriminas a los judíos 4 veces, discriminar a los judíos tiene un nombre propio y es antisemitismo.
Por lo tanto, la tercera forma de que pienso un antisemita es, yo no soy antisemita, soy antisionista. Es muy fácil refutar a eso, pero es la forma moderna del antisemitismo. ¿Qué hemos visto durante la pandemia? Hemos visto la mixtura de dos tipos de pensamiento. El primer pensamiento, los judíos inventaron el corona. Es un mito medieval. Los judíos inventaron la peste negra, los judíos inventaron el corona. Y lo segundo es, los judíos van a inventar también la vacuna porque ellos inventaron el corona y lo van a hacer para ganar dinero. Vean algunas cosas que se escribe sobre Sigman y el tema de la vacuna en Argentina. ¿Qué están diciendo ahí? Protocolos de los sabios del Sion. O sea que durante la pandemia hemos visto protocolos de los sabios del Sion y también mitos medievales. Rápidamente, yo considero que la mejor forma de combatir el antisemitismo son tres, y solamente voy a hablar de dos. La primera es la educación, evidentemente. El antisemitismo es un fenómeno europeo y es un fenómeno cristiano. Cuanto más cristiano es el país y más europeo es, más antisemita es. Para mí, claramente, los tres países más antisemitas de habla hispana son España, Argentina y Chile. Con la diferencia que ustedes en Argentina tienen muy buenas leyes y en Chile tienen muy malas leyes. Pero tú vas, por ejemplo, a países como El Salvador y cuando tú dices judío, tiene una aureola de éxito. Y lo mismo en Guatemala. La predisposición hacia los judíos en países que son menos europeos es diferente. Dice Braja, ¿sería antijudío? Sí, la palabra exacta es judiofobia. Judiofobia es la palabra exacta para antisemitismo. El antisemitismo es una palabra inventada por un antisemita en el año 1870. El nombre correcto es la que dijo León Pinsker, que es judiofobia, y es fobia, en sociología es odio, y judiofobia es odio hacia el judío, pues si no te va a venir alguien y te va a decir, ¿cómo voy a ser antisemita yo si yo también soy semita? Como si el semita fuese un pueblo. El semitismo son idiomas, hay 4 idiomas semitas, no hay un pueblo semita y no hay una raza semita. Hay 4 idiomas que son semitas, el amárico, el árabe, el hebreo y el arameo. El antisemita que inventó la palabra antisemita se llama Wilhelm Marr, y en un alemán que en el año 1870 dice, hace siglos que odiamos a los judíos y no hay un nombre para eso. Y se inventa esta palabra, que tiene tantos errores en la palabra en sí que puede ser manipulada por el antisemita para definirse como un antisemita. Antes de pasar a las preguntas de ustedes, voy a ir a un tercer punto, y es, durante años, cuando ustedes decían la palabra, a ver quién escribe primero, cuando ustedes decían la palabra Río de Janeiro, la ciudad, ¿cuál es el sinónimo en las encuestas de publicidad con respecto al Río de Janeiro? A ver, antes voy a explicar una cosa. Todo país tiene lo que se llama USP, que es ventaja relativa con respecto a otros países. Por ejemplo, Argentina vende o vendía muy buena carne y soja. Entre paréntesis, son potencia mundial en pescado. Lo que pasa es que los argentinos no comemos pescado, pues es un pecado. Pero los pescados argentinos son muy famosos. Tiene una ventaja relativa real. Los productos agrícolas son muy buenos. Pero tiene también una ventaja espiritual. Se llama en marketing ESP, emocional. Cuando alguien dice Argentina en el mundo, ¿cuál es su sinónimo? Tango, fútbol. ¿Estamos de acuerdo? Los que conocen un poco más les van a decir quizás corrupción. ¿Bien? Cuando alguien dice Colombia, ¿cuál es el sinónimo de Colombia? Café. Tú porque eres bondadoso. La verdad es que Alberto Salmún lo que dice es real. Café blanco. Claro, la fama de Colombia a nivel mundial es droga. Por eso hizo el Ministerio del Interior de Colombia, hizo una campaña espectacular que decía, el único peligro en Colombia es que te quieras quedar. Lo que están jugando con la imagen internacional de Colombia, ¿estamos de acuerdo? Cuando hablan ustedes de Río de Janeiro, la palabra clave de Río de Janeiro es sexo. Y cuando ustedes hablan de París, la imagen internacional espiritual de París es romance. O sea, cada ciudad tiene
y cada país tiene una marca, un espíritu, tiene cosas que es real y tiene imagen espiritual. ¿Estamos de acuerdo con ese sentido, con ese concepto? Explico todo esto porque durante años la imagen de Israel, desde el punto de vista fáctico, el USP, era que Israel es un lugar que vende guerra y religión. Y espiritualmente tenía una simbología parecida. Y en los últimos 10 años, el reposicionamiento de marca de Israel es que Israel es una potencia creativa y tecnológica. Fíjense que cuando comenzó la pandemia, la cantidad de programas de televisión que hablaban sobre la posibilidad que de Israel salga la vacuna, y lo veían como algo completamente normal, porque ¿cómo no va a salir la vacuna un país que todo el tiempo produce novedades? Era algo yo cuando daban muchas entrevistas televisivas decía, no estoy seguro que salga de Israel, ¿eh? Y ahora cuando hago entrevistas en general intento explicar inventos que se han creado paralelamente, pero no es la vacuna. Por ejemplo, el otro día con Mauro Viale le explicaba que las cámaras de control de seguridad de los hospitales le agregaban un algoritmo para que pueda medir la temperatura de las personas que pasan para de esa forma poder ver en un hospital quién está infectado y quién no. O por ejemplo, una prueba de corona que dura medio minuto. Pero no hay vacuna por ahora, no todavía la de Israel, y menos mal que no nos presentamos desde el gobierno como una actitud de nosotros vamos a traer la vacuna al mundo. Muy bien. Digo todo esto porque cuanto más paz se transmite del Medio Oriente, menos posicionamiento de marca hay en temas negativos y más posicionamiento de marca hay en temas positivos. O sea, que Israel firme acuerdos con un montón de países del Medio Oriente reduce la emisión de información negativa en contra de Israel y da lugar a un montón de información positiva que tiene que ver con medicina y otros temas que son positivos a la imagen de Israel. O sea, los acuerdos de paz ayudan a reposicionar a Israel y hacer algo más cotidiano el ser aceptados en el Medio Oriente. Tengan en cuenta que el principal problema que tienen ustedes en vuestros periodistas a la hora de entender el Medio Oriente es que carecen de especialistas en religión. Yo escucho a un periodista famoso en Argentina, cuando hablan de Medio Oriente, que es de ascendencia judía, Pedro Brieger, y cuando él analiza Medio Oriente, habla en japonés. En Medio Oriente, si tú no te especializas en religión y en tribus, haces una traducción al marxismo de lo que tú piensas que es el Medio Oriente. ¿Quieres hablar de Medio Oriente? Tienes que entender religiones comparadas. ¿Cómo es? ¿Qué guerra hay? ¿Por qué firma Israel con Emiratos Árabes Unidos? Por una guerra interna que hay desde el año 680 entre sunitas y chiitas. ¿Y por qué hay una guerra en Siria? Sunitas y chiitas. ¿Y por qué Emiratos Árabes Unidos puede firmar una paz con Israel como ha hecho? Porque en Emiratos Árabes Unidos hay una sola jamula, un solo clan que gobierna Emiratos y no tiene competencia. Y entonces el rey puede decidir hacer algo así. Un periodista de Argentina dijo el otro día, Israel firmó un acuerdo con un país similar, con 9 millones de habitantes. Es mentira. Emiratos Árabes Unidos tiene 9 millones de personas que viven ahí. ¿Cuántos son ciudadanos de verdad? 1 millón, porque es una sola jamula. El resto son trabajadores extranjeros. Que los 8 millones de personas, por ello, no se opusieron a la paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Con esto quiero decir es que, ¿quieres hablar de Medio Oriente? Tienes que conocer religión. Y el problema que hay cuando los informan ustedes sobre Medio Oriente es que les hacen la traducción al marxismo o al materialismo. Significa que venden que el conflicto es por tierras. El conflicto palestino-israelí lamentablemente no es por tierras. Para los judíos es por tierras. Para los palestinos no es por tierras. Es un componente netamente religioso. Por eso hay que saber bien religión para entender cómo piensan ellos a la hora de hablar sobre una posibilidad de paz con los judíos. Muy bien. Preguntas Gabriel y Silvia. Dirigen. Bueno, la verdad que contundente, vehemente y encima
veo que respondiste algunas preguntas. Mira, hay una muy puntual. Iba a empezar de lo general a lo particular, tengo varias, pero ya que respondiste todas las que estaban en el chat, me parece que arranco por esta, que es ¿cómo está actualmente el antisemitismo en España con Podemos siendo parte del gobierno? Es absolutamente puntual, es como que es la continuidad de tu alocución y después vamos a las preguntas y respuestas que son un poquito más genéricas. Te cuento que ya tenemos casi 110 pantallas y si cuento son como 125 o 130 personas. Eso es muy malo. Muy malo. Eso indica que hace mucho frío afuera de la casa. No, sabés que hoy es un día lindo y de sol. Eso nos sorprende también una alta convocatoria, así que estamos muy, muy contentos con tenerte y que la verdad es que mucha gente interesada. Sabemos que diste varias charlas en varios lugares y que te fue muy bien también, así que Muchas gracias. gracias por estar con nosotros. Así que bueno, la pregunta de Podemos me parece muy, muy interesante en España, que expliques también el fenómeno Podemos porque no es tan fácil de codificar para todos. Miren, yo viví varios años en España y me casé con una española y regreso, si me escucha que dije española, ella es catalana y es nacionalista catalana. O sea que si digo que me casé con una española, es probable que no duerma hoy en donde suelo dormir. De todas formas, yo lo voy a decir en forma bien clara, España tiene un ADN antisemita problemático. Porque se juntan varias razones. La primera razón es un país muy católico, por más que a ellos les gusta decir que no son tan católicos. No en vano el antisemitismo, no en vano la primera conversión a la fuerza. Lo hicieron los visigodos a los judíos en Europa. Y la Inquisición nació en España. España es un país realmente con un país muy católico, por un lado. Por otro lado, es un país que tiene una izquierda muy fuerte. Y en la actualidad, las izquierdas, por el principio de interseccionalidad, que si quieren después explico a qué me refiero, han hecho una alianza con los más irredentistas de los movimientos en el mundo. Tercero, España tiene también un tema con las potencias que la reemplazaron. Históricamente no hay ninguna potencia que esté feliz con la potencia que la reemplazó. O sea, los españoles no aman a los británicos ni aman a los yanquis. Y probablemente si mañana China reemplaza a Estados Unidos como la principal potencia del mundo, es probable que Estados Unidos haga muchas películas en contra de China. Porque a ninguno le gusta ser reemplazado por otro. España hay un odio visceral a Estados Unidos en general. Si pueden ver una entrevista de Antonio Banderas muy buenas que explica qué bueno es hacer cine en Estados Unidos y esa sensación de los españoles respecto a los yanquis, ¿está bien? Que se trasladó en muchos casos también a Sudamérica. Ahora, esa combinación en España se suma un fenómeno más, y es que el Estado español fracasó durante años en dar esos servicios básicos que le tenemos que dar a un ciudadano. Y también que cuando un Estado pierde su clase media, ese Estado tiene más tendencias a soluciones no democráticas. Robert Lynch, un especialista en política europea, hizo un estudio de por qué cayó la democracia en España en el año 36 con Franco. Y él, 36-39. Y él sale a la conclusión de que cuando no hay clase media en tu país, empieza a preocuparte. Porque ese es el principio del fin de la democracia. España tiene un problema que durante años tuvo un desempleo cercano al 25%, una decepción de las funciones del Estado y una alternativa que era de los inconformistas que están en contra de todo. Tuvo mucha fuerza después de la enorme crisis del 2008, en donde el Estado no pudo hacer frente a nada y casi entra en default. De hecho, por los pelos, no terminó como Grecia, vendiendo las joyas de la corona y la corona en sí. La respuesta de los antisistema se concentró en Podemos, que llegó al poder apoyado por dos potencias, Venezuela de Chávez e Irán de Ahmadinejad, en ese momento. ¿Cómo le pagaba Irán a Podemos? Bueno, le pagaba a través de un programa de televisión que ustedes pueden buscar por YouTube, llamado Fuerte Apache. En ese programa, Pablo Iglesias recibía mucho dinero de producción por un programa que era simplemente una charla entre amigos. Hoy Podemos, su antisemitismo es la forma de pagarle a Irán el apoyo de Irán.
¿Y cómo lo hacen? Lo hacen esencialmente a través de declaraciones BDS. Podemos en España, a través de sus fuerzas municipales, adopta resoluciones BDS en contra de Israel, declarando zona libre de apartheid, y luego viene la organización ACOM y les hace juicio y el Constitucional declara ilegal el BDS. Esa es su forma. ¿Eso significa que España ha cambiado su relación con respecto a Israel? No. El gobierno central español es un gobierno que sigue las indicaciones europeas de lo que dice Francia y Alemania. Y por lo tanto no es el principal instigador. Si fuese por España y España dominaría la Unión Europea, ahí tendríamos grandes problemas. Pero la Unión Europea no la domina España, por suerte para nosotros. La domina Alemania y Francia, que tiene una actitud más positiva hacia Israel. Alemania especialmente. Entonces Podemos sí es un problema. Yo soy de la idea en general que el tiempo juega a favor de Israel. Y si después quieren explico por qué. Soy bastante optimista con respecto a la vida de Israel en el mundo del Medio Oriente, porque creo que cada vez está más claro que muchos países necesitan tecnológicamente más Israel de lo que Israel necesita a otros países. Entendido. Bueno, hay varias, ya hay muchas preguntas, desde que era la última y esta de Podemos que agarré y te leí, pero la verdad es que son muchas. Pero vamos un poquito más por orden. Hablaste de los acuerdos de paz, de que transmiten más noticias de paz esos acuerdos, pero me gustaría saber la interpretación en general de esos acuerdos de paz. ¿Son una esperanza? ¿Son más de lo mismo? ¿Es algo muy positivo? ¿Debemos caminar esa ruta? ¿O la verdad es que es política y nada más específicamente? Creo que el espíritu de la pregunta tiene que ver con que reflexiones sobre ese acuerdo de paz tan conocido que habló Silvia al comienzo, pero que parece que se van a potenciar en los próximos meses. Miren, para que dejarles una especie de caja de pensamiento, cosa de que en el futuro quizás pueda, si llegan más noticias, puedan quizás interpretar de acuerdo a lo que voy a explicar ahora, más que la anécdota en sí del acuerdo, ¿está bien? Voy a explicar dos cosas. La primera, Medio Oriente hoy hay 4 tipos de jugadores. El primer tipo de jugador, que es el más inestabilizador de Medio Oriente, son los países chiitas o dominados por Irán. Chiismo, 15% del Islam. La base central es Irán. Dominan Irak, Siria y el Líbano. Y también tienen una isla chiita, que son los hutíes en Yemen. Los chiitas están obsesionados por sobrevivir, han desarrollado un ejército que expande la revolución islámica por el mundo, se llama la Guardia Revolucionaria, y una especie de departamento que impulsa todo tipo de movimientos chiistas en el mundo. Se llama la Fuerza Al-Quds, que el líder de ella era Soleimani, que fue asesinado por Estados Unidos hace unos meses, ¿se acuerdan? Sí, por televisión se vio por 1000 veces. Muy bien. Entonces, Qasem Soleimani era el jefe de Al-Quds. La segunda fuerza son los países que están a favor de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son un movimiento radical islámico que no quiere violencia ahora, sino que quiere educar hacia los valores ultraortodoxos conservadores del Islam. Nació en Egipto y los países que son radicales islámicos no violentos físicamente son Turquía y Qatar. Tercero, tenemos grupos radicales islámicos que quieren imponer la Sharia, la ley ortodoxa islámica, por la fuerza ahora. Ellos son Al-Qaeda, Jabhat al-Nusra, ISIS, Hamas, Hezbollah. ¿Estamos de acuerdo? 3 entes diferentes. Y hay un cuarto ente, que son los países sunitas, que tienen miedo de los chiitas y que tienen miedo de los radicales islámicos. El principal líder de esos países, militarmente hablando, era Egipto. Israel firmó también el acuerdo con Jordania. Y hoy la principal fuerza por acá tuvo una pregunta también con respecto a Arabia Saudita, que fue uno de los que estaban aquí con nosotros, preguntó ¿hasta cuándo va a llegar el acuerdo con Arabia Saudita? Justamente, Arabia Saudita es el líder de los países sunitas que hoy no son radicales. ¿Quiénes son los Emiratos Árabes? Una especie de sucursal de Arabia Saudita.
Y por lo tanto, Emiratos Árabes no firmó ningún acuerdo con Israel sin el visto bueno de Arabia Saudita. Por más que amigos míos dicen, no, que fue una decisión independiente, para mí está claro que Emiratos no hizo nada sin el visto bueno de Arabia Saudita. Hay otro país en Medio Oriente que es un satélite de Arabia Saudita, es Bahrein. Bahrein tiene el 90% de población chiita, pero el gobierno es sunita y está ahí porque Arabia Saudita quiere. No se extrañen que las próximas semanas Israel firme un acuerdo con Bahrein. Y no se extrañen que el próximo sea quizás Kuwait. Y la torta, la guinda de la torta va a ser cuando Arabia Saudita salga del armario y llegue a un acuerdo también con Israel. ¿Por qué llega a un acuerdo con Israel? Bueno, la excusa es la que dice Elisa. Elisa dice, es una paz a cambio de Judea y Samaria. Yo creo que es una excusa, que el gobierno de Israel amenazó con anexar territorio y que no descarten que al fin y al cabo lo termina siendo parte de los territorios. Aquí hay un tema que es realpolitik, y el tema que es realpolitik es, el petróleo deja de ser el factor que era en el Medio Oriente hace años. El fracking en Estados Unidos lo que hizo fue romper la dependencia con el petróleo y buscar energía alternativa. ¿Ustedes se creen que vuestros hijos y nietos le van a poner gasolina al auto? Los países del Medio Oriente que ganaban dinero en petróleo, ¿van a poder seguir viviendo con esa entrada solamente? Tienen que diversificar su economía, y Emiratos Árabes fue el primero en darse cuenta. Por lo tanto, en una época de postpetróleo, los países del Medio Oriente necesitan 4 cosas. La primera, necesitan quien los defienda de Irán. La segunda, necesitan alta tecnología y recuperar el tiempo perdido invirtiendo en calidad. Lo tercero, necesitan agua. Hay países como Omán que dependen de la tecnología desalinizadora de agua de Israel. Y lo cuarto, son países muchas veces agrícolas que no saben hacer agricultura en desierto. Estos 4 factores son fundamentales para entender el momento de acercamiento, que no creo que va a ser único. Por eso les digo, la tecnología te trae que se quieran acercar a ti. Y si encima está la amenaza de Irán, más todavía. Ahora voy a dar la contracara, Y la contracara es que en el Islam tradicional no existe la paz con un no musulmán. Existe algo parecido llamado utna, que significa tregua. Y lo que nosotros hemos firmado con Egipto, con Jordania, es una utna. No es algo malo, Una utna puede durar, supuestamente, tiene que durar 10 años, pero puede durar 1000 años. Hasta que el Islam no se reforme y entienda que se puede firmar una paz con un no musulmán, que en árabe se dice sulha, la paz que tenemos ahora es una especie de paz que yo personalmente estoy muy a favor. Estoy incluso a favor de ceder territorios para crear un Estado palestino, por más que sea una utna. Utna significa tregua. Importante esto para el que sea portavoz de la comunidad judía el día de mañana ante un medio de comunicación. Importante utilizar la terminología de Medio Oriente, porque una persona que tú le das una explicación utilizando terminología árabe, el periodista lo acojonas, lo amedrentas, porque no sabes por dónde sacarte. Si no domina él. Miren, hace unos 10 años, Morgado, no me acuerdo el nombre de Morgado. Fabián, no, Morgado, no me sale. Ahora te voy a abrir. Bueno, pero ¿saben quién? ¿Se acuerdan quién es? Sí, el de TBR. Tal cual, Morgado me llama por teléfono y me dice... Claudio Morgado. Claudio Morgado. Claro, te lo dice Claudio Lachman, que es Claudio también. Entonces, Claudio Morgado me llama y me dice, ¿están contentos los judíos que asesinaron a Bin Laden, verdad? Esa fue la primera pregunta que me hace Morgado en una entrevista radial. Ahora, ¿qué le dirían ustedes? Usted es un inculto, vaya a estudiar y después me llama. Porque lo que te está diciendo es, judíos asesinos están felices porque mataron a Bin Laden. O sea, una respuesta nerd sería, todo hombre de bien debería entender que Bin Laden es un asesino, que tiene en sus manos la muerte de 3.000 personas y por lo tanto, todo hombre de bien debería estar feliz. Que es una respuesta bien, bastante nerd. Mi respuesta a Morgado fue, señor Morgado, usted tiene que entender una cosa. Al-Qaeda
fue fundada de verdad por Ayman el-Zawahiri. Y Ayman el-Zawahiri impuso el concepto de la Jahiliya, que es erradicar la influencia dhimmi dentro de Dar el-Islam, ya sea a través de la da'wa o a través de la jihad. Por lo tanto, Bin Laden era quien pagaba, pero Ayman el-Zawahiri sigue vivo. Por lo tanto, su influencia es irrelevante. ¿Qué le dije al señor Morgado? Japonés. Para él, japonés. Lo que le dije fue, Ayman el-Zawahiri, actual líder de Al-Qaeda, él piensa que Occidente trae la confusión en árabe Jahiliya. Y eso provoca que hay que erradicar la influencia occidental para volver a ser la época de Mahoma. Se tiene que hacer a través de la da'wa, de la acción social, que es lo que ustedes tienen en la mezquita de Flores, donde muchos cristianos se convierten al Islam, se hace a través de da'wa, de acción social, de educación, o bien se hace a través de la fuerza física, jihad. Gabriel, ahí dale, seguí, pero pensé que hiciste un espacio, porque acá tengo una pregunta relacionada con eso. La lógica es, me dice Morgado, pero entonces no entendí lo que dijiste. Genial. Ahí el que manda eres tú, porque estás hablando de terminología que tú conoces y que él no. Entonces él pasa a la defensiva. Imprescindible para hablar de Medio Oriente, utilizar terminología del Medio Oriente que el periodista argentino no tiene por qué saber. Lo descolocas por un lado, y por otro lado impones tú la agenda de lo que se habla. Pero para eso tenemos que tener algo que en Argentina no hay. Lamentablemente, ustedes en Argentina, a diferencia de otros países, no tienen un portavoz que defienda quizás la imagen de Israel desde la comunidad y que sea consensual para ustedes. Sí existe en México, sí existe en Colombia, hay en Uruguay, hay incluso en Chile, y la comunidad que tiene la mayor calidad dialéctica, porque yo no conozco ninguna comunidad que tenga personas que hablen como a los argentinos, y que tenga la fuerza comunitaria que tiene Argentina, me parece grave que una comunidad así no tenga un portavoz que represente vuestros intereses y que en caso de crisis pueda salir a hablar y a explicar de forma el Medio Oriente con contenidos y también con formas. Claro. Pregunta, los dirigentes del mundo árabe, los más extremistas dirigentes del mundo árabe, ¿cómo tomaron el acuerdo? Porque uno podría decir naturalmente lo habrán tomado mal, o hablamos de países, vos creo que lo aclaraste, pero los dirigentes más extremistas, quizás de estos extremistas que acabas de hablar, ¿cómo lo tomaron? ¿O es intrascendente? Es que la palabra clave acá es que utilizaste la palabra árabe. El Medio Oriente, la identidad básica de la gente del Medio Oriente es su identidad islámica. Okay. El mundo árabe tiene, por ejemplo, países que son potencias y que no son árabes. Irán o Turquía. Son potencias del Medio Oriente y no son árabes. Ahora bien, del mundo islámico, ¿cómo lo tomaron? Muy bien, tenés una cantidad de países que hablaron bien del acuerdo. Por ejemplo, el propio Emiratos Árabes, Egipto y Arabia Saudita. ¿Cuál es el argumento más normal de ellos? Utna. Tregua. Se puede llegar a una tregua con los judíos, es algo bueno. Emiratos Árabes va aún más lejos, porque Emiratos Árabes hace unos años que viene intentando educar una ideología de tolerancia religiosa. Por eso pidió Emiratos Árabes que el pacto sea llamado el Pacto de Abraham. Ahora bien, ¿cómo actuaron los países islámicos de los hermanos musulmanes, Turquía y Qatar, rechazando el acuerdo? ¿Y cómo habló Irán? Irán lo llamó un cuchillo clavado en la espalda del mundo islámico. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias para nosotros? Las buenas noticias es que cada vez son más los países musulmanes no radicales que piensan igual que Emiratos Árabes Unidos. Por eso digo que yo creo que el futuro es positivo para Israel. ¿De qué depende? De que no nos matemos entre nosotros porque somos judíos, y por otro lado, que sigamos acumulando fuerza. La fuerza tecnológica, la fuerza económica y la fuerza política desencadena en pactos de paz. Clarísimo, clarísimo. Sigo. Mira, Gabriel, un segundo, Gabriel. Mira qué buena. Carlos, uy, me mataste. Vale, te digo, Carlos, que mi apellido original es Werhifker, o sea que el tuyo que es Snag de Raus, estamos más o menos igual. ¿Está bien? Schneiderhaus. Tal cual. El mío es Werhifker, o sea, cuando yo veía que mi maestra empezaba a tartamudear intentando decir algo,
Entonces yo ya renunciaba y sabía que era yo y demás. Para los hinchas de River, mi abuelo, gran jugador de River y de la selección argentina. El Rusito Pérez, Aaron Werhifker. Muy bien. Dicho de todo esto, la causa palestina viene sufriendo golpes hace años, Carlos, hace años. Y principalmente porque han rechazado cualquier acuerdo de paz. Y durante años la ideología de la Liga Árabe, y ahí sí mito los árabes, es no se puede firmar un acuerdo con Israel hasta que no termine un acuerdo con los palestinos. Pero los palestinos han logrado hartar a sus hermanos árabes. Hartar. ¿Por qué los hartaron? Por su rechazo constante a esos acuerdos de paz. Por más que la prensa argentina venda como que Israel no quiere la paz. Los países árabes entienden lo que la prensa argentina no entiende. Y lo segundo, por su enorme nivel de corrupción. El nivel de corrupción es enorme. Y los árabes están cansados de pagar dinero para corrupción. Y por lo tanto, en un periodo que necesitan Israel para parar a Irán, que necesitan la tecnología israelí, no van, por lo visto, a tomar el riesgo de parar de firmar un acuerdo con Israel. Pero tengo noticias también que tienen que ver con los palestinos. Yo creo que la gran mayoría de palestinos hoy piensa muy parecido a Emiratos Árabes. No digo los dirigentes, ¿eh? Y el secreto para mí tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora. Fíjense, ustedes que no sé hace cuántos años que existe UNAMIA. Y Pero, 2 años, casi 2 años. Gabriel, yo tengo una pregunta. Cuando termine el corona, ¿ustedes van a dejar de hacer reuniones por Zoom? Y se supondría que no. Pareciera que no, porque nuestras convocatorias, bueno, esta misma tiene 110 pantallas. Y la Pero verdad se que es dan una cuenta, reunión muy nutritiva en la que nos capacitamos y escuchamos aprendemos. pero ¿harías una reunión de consejo de UNAMIA a través de Zoom? Sí, Ahorrando la posibilidad de que ustedes viajen 2 horas para poder encontrarse con alguien, cuando pueden verse la cara, incluso pueden ver las reacciones. O sea, yo, por ejemplo, estoy intentando leer a Arnoldo, que es la cara que más dudas me provoca. O sea, lo veo el más escéptico de todos, Arnoldo, pero estoy leyendo las caras a ustedes. ahí El lo problema es estoy que estoy buscando, leyendo, Arnoldo. yo lo veo perfecto, acá lo tengo en primer plano. Ok. Pero fíjense, estoy leyendo, intentando leer las caras de todos. Vamos a aprender a utilizar Zoom de forma que sea algo muy parecido a lo que es una reunión real entre nosotros. Pero esto que estamos viendo ahora es una de las causas de la paz que vemos ahora en Medio Oriente o de la UTNA. Y explico por qué especialmente. Durante años, los países árabes educaron a su población que Israel era el demonio, que era la maldad, que era el retraso y que los judíos iban a desaparecer de la faz de la tierra. Eso fue la educación durante años del mundo islámico hacia el mundo árabe islámico. De pronto, tú entras a YouTube y pones Shuk Mahane Yehuda, mercado de Mahane Yehuda, y ves un montón de frutas y verduras, y gente comprando frutas y verduras que tú no puedes comprar en el Cairo. ¿Y cómo puede ser que ese país sea tan malo? Fíjate Tel Aviv lo que es. Claro. Entonces hay 3 poblaciones que no compran más eso. Primero, las mujeres. Muchas mujeres entienden que ellas quieren vivir como se vive en Tel Aviv, no como se vive en Kuwait. Segundo, personas homosexuales o de diversidad, también lo mismo. Para muchos, la meca de una persona homosexual en Medio Oriente es Tel Aviv. Es el lugar ideal para escapar. Y lo tercero, toda persona que tenga aspiraciones tecnológicas o modernistas, que piensen que la tecnología y el saber es algo positivo. Ellos encuentran en Israel un socio, y eso te permite Internet. Por lo tanto, yo creo que no hay vuelta atrás con respecto a esto. Antes vos podías mentirle a la población, del momento que él puede ver y comunicarse directamente con los israelíes, toda esta barrera se rompe. Por eso creo que no hay vuelta atrás. Y no creo que haya vuelta atrás tampoco para los gobiernos autoritarios, porque no pueden controlar a su población, porque tú no puedes cortarle Internet todo el tiempo a la población. Hablaste de mucho del mundo árabe, islámico, musulmán, la verdad que con mucha claridad, por suerte. Miramos un poquito hacia adentro con esta pregunta que dice, ¿qué reflexión te merece que muchos grupos ortodoxos judíos no reconozcan al Estado? Y si esto tiene relación con el antisionismo, el antijudaísmo, ¿cómo reflexionás en esa línea? Claramente vos hablaste algo por supuesto, de la importancia de
de autoidentificarnos como pueblo, ¿no? Pero me gustaría que reflexiones al respecto con esta pregunta que nos hicieron. Ante todo, gracias a Mirta, que jugaba las cartas con mi abuelo. Así que la encuentro en el Zoom. Un enorme beso, Mirta. Lo siguiente, en general los que se declaran antisionistas son un grupo muy pequeño que está magnificado por los medios de comunicación. En general los conocemos como Natura y Carta, que pueden ser 5.000 a 10.000 personas nada más en el mundo. La gran mayoría de judíos ortodoxos hoy aceptan Israel, quizás no desde el punto de vista teológico. Explico cuál es la diferencia. Una persona ortodoxa considera que, ortodoxa negra, considera que no puede crearse un reino judío hasta la venida del Mesías. En cambio, una persona neortodoxa, ustedes se pueden dar cuenta por el tipo de kipá que usa. ¿Es lo mismo una kipá de terciopelo negra que esta kipá? No, esta kipá es neortodoxa. ¿Cuál es la diferencia entre un neortodoxo y un ortodoxo? El neortodoxo te va a decir que la venida del Mesías comienza con el Estado de Israel, y hay que apoyar al Estado de Israel porque del Estado de Israel surge el Mesías. Y por lo tanto los neortodoxos son muy sionistas. Entonces, ¿qué población, qué cantidad de la población en Israel hoy es conservadora? Significa que respeta la religión algo. Bueno, la gran mayoría, más o menos se dice que el 10% es ultraortodoxo, el 10% es ultralaico, y el 80% estamos en el medio. Estamos. ¿Quiénes son los que rechazan la idea de Israel moderno? La verdad es que es un grupo ínfimo, porque incluso los grupos ortodoxos en Israel hoy, los ultraortodoxos, aceptan a Israel de facto y algunos incluso de jure. Por ejemplo, el partido Shas. Los votantes de Shas van al ejército. ¿Quién no va al ejército? Una parte especial dentro de Yadut Torah de los judíos ashkenazim. Pregunten incluso la ortodoxia judía en Argentina. ¿Siente rechazo hacia el Estado de Israel? La verdad es que no. Tienen una relación con el Estado de Israel y quizás no aceptan el sionismo como movimiento de redención del pueblo judío. Pero no intentan destruirlo, ni mucho menos. Entonces, yo creo que es un grupo muy pequeño, muy pero muy pequeño, que yo también creo que los podemos llamar antisemitas. ¿Por qué? Porque si solamente quieren la destrucción de un solo Estado y de los otros Estados no, está discriminando a los judíos. Y por eso entra dentro de la calificación. Si tú todos los Estados del mundo lo aceptas, menos el judío, estás discriminando a los judíos. Y discriminar al judío tiene un nombre, antisemitismo. O judiofobia. Bien, te hago últimas 2 preguntas. Algunas son un poquito amplias, pero voy a intentar alinearlo. La primera tiene que ver con si Luis Brachterman pregunta, ¿ves factible que en algún momento haya un acuerdo con los palestinos? Y si la respuesta es positiva, ¿cómo sería? Creo que es una pregunta, un deseo también quizá, de que haya algún tipo de acuerdo y la paz más sostenible posible. Sí, yo estoy convencido que va a haber un acuerdo con los palestinos, va a tardar un poco más, pero el tiempo juega en contra de los palestinos, sin duda. El tiempo juega en contra de los palestinos. Fuiste contundente, ¿por qué? ¿Por qué lo decís con tanta contundencia? Cualquiera de nosotros seguramente dudaría un poco, pero no somos los especialistas. Piénsenlo ustedes, ¿saben qué? Hagamos un juego diferente. ¿Quién está dispuesto de todas las pantallas que veo aquí en primer plano a volver al año 1948? ¿Y quién quiere quedarse como estamos hoy? Piensen como judíos, como israelíes. ¿Cómo estamos mejor? ¿Ahora o en 1948? Les doy algunos datos más. Les doy algunos datos para que tengan en cuenta. El ingreso de 1948 era $1.500 anuales, hoy $46.000 anuales. En 1948 perdimos 6.000 personas en una guerra, hoy somos una potencia militar, que le vendemos armas y todo tipo de cosas a todo el mundo. En 1948 vendíamos naranjas y competíamos con España. Hoy vendimos alta tecnología y el año pasado se vendió una empresa israelí llamada Mobileye por $15.500 millones. En impuestos solamente ganó Israel el presupuesto de un solo año en educación. Lo voy a decir en forma bien contundente para que no quede dudas. Yo no creo que los judíos en Israel estamos mejor que lo que estamos ahora. En la historia del pueblo judío no creo que hemos estado mejor que ahora. No digo las comunidades judías de la diáspora. La comunidad judía de la diáspora creo que es al revés la situación. Pero en Israel
Nos hemos transformado en una potencia económica, una potencia de alta tecnología, una potencia militar, y somos una democracia relativamente estable con todos los problemas que tenemos. Nuestro problema más fuerte son las divisiones internas y nuestra cultura de discutir en forma vehemente que nos puede llegar a una guerra entre hermanos. Eso es nuestro talón de Aquiles, y siempre nos ha sido en la historia. De hecho, en el judaísmo clásico, el templo de Jerusalén se destruyó por sinat hinam, por odio gratuito. Clarísimo. Ahora bien, ¿qué tipo de acuerdo podemos llegar con los palestinos? Hay que entender más o menos el mapa, lo voy a decir en forma muy general. La gran mayoría de colonos judíos están concentrados en el 6% de lo que se llama Judea y Samaria o Cisjordania. El acuerdo con los palestinos va a pasar por un intercambio de territorios. Nos quedamos con el 6% y quizás entregamos 6% vacío y hacemos lo que se llama swap, intercambio de territorios. Es muy probable que hoy por hoy se cree un Estado palestino en la Franja de Gaza y otro en Cisjordania, que pueden o no pueden estar unidos, y puede ser que Jerusalén sea dividida en el marco de un acuerdo de paz. El acuerdo seguramente será una UDNA, una tregua, que la vamos a tener que sostener a través de dos cosas. Una, ser fuertes, y lo segundo, anclándolas. Una tregua se puede mantener durante muchos años si tú la anclas. La anclas con cosas. Por ejemplo, si tú le das agua, nosotros tenemos que darle a Jordania 50 millones de litros cúbicos de agua por año, según el acuerdo de paz. Si le damos 70 y la agricultura de Jordania depende de nuestra capacidad para desalinizar agua, ¿eso ancla la UDNA o la aleja? La ancla. Si le vendemos gas a Egipto, como hacemos hoy, a precios más baratos, ¿eso hace que Egipto quiera seguir la UDNA o que la quiera romper? Eso es anclar. Tenemos que anclar nuestras UDNAs para que las UDNAs continúen. Por tanto, yo creo que sí vamos a llegar a un acuerdo con los palestinos, pero el acuerdo con los palestinos va a salir desde la fortaleza, no desde la debilidad. Me encantaría decirles que vamos a cantar todos la canción del Kumbaya con el encendedor cantando la canción de la amistad, pero eso en el Medio Oriente no ocurre. En el Medio Oriente, perdón que lo diga de forma tan clara, sobrevive el fuerte. Y sabes Si no, que entonces en esa línea te tengo que hacer la pregunta por Estados Unidos. Se habló mucho de la política Obama y cómo fue totalmente corrida de lado, o por lo menos una parte en cuanto a fortaleza de debilidad por Trump, y cómo juega que en las elecciones en Estados Unidos el favorito es nuevamente el demócrata. Digo, ¿querés hacer una pequeña reflexión, un análisis? Te diría que es la pregunta final, te la dejo porque es una pregunta difícil y larga quizá, pero también de que reanalices cómo fue la política Obama y de qué se trata esto tan analizado que es lo que hizo Donald Trump en el último tiempo. Gabriel, me voy a jugar, voy a hacer algo que me la voy a jugar y después se van a burlar de mí el resto de la eternidad. Por suerte está grabado, estamos grabando. Si me hubieses preguntado hace un año quién gana las próximas elecciones, te digo, gana Trump. Cuando empezó la pandemia, claro, te diría, gana Biden. Biden tiene un problema, ni los demócratas se entusiasman con Biden. Hoy te digo que si sigue así, vuelve a ganar Trump. Las encuestas ya le dan empate, y ten en cuenta que el voto en Estados Unidos no es por números, es por electorados. ¿Está bien? O sea que yo creo que hoy vuelve a ganar Trump. El problema con Bibi Netanyahu es que él alineó al Estado de Israel como parte del Partido Republicano, cuando siempre nosotros fuimos parte de bipartidistas, siempre éramos parte de los dos partidos. Claro. Nos apoyaban los demócratas, nos apoyaban los republicanos, el lobby judío tenía mucha fuerza, porque tengan en cuenta que, por más que los judíos son pocos, son menos del 1% en Estados Unidos, tengan en cuenta que a la hora de donar dinero, del 200% del dinero que se vota a los demócratas, a los republicanos, o sea, 100% cada uno, 100% donan judíos. 100% de 200% donan judíos. El 70% para el Partido Demócrata, el 30% para republicanos. O sea que el dinero judío tiene fuerza en la política norteamericana. Pero hay algo más importante, y es que el voto cristiano evangélico es un voto Trump. Y los cristianos evangélicos han hecho mucha presión, hasta tal punto que Trump negocia con Serbia y con Bosnia un acuerdo de paz
que meten a Israel en el medio. Una cosa increíble. Ha pasado hace 2 días. Yo creo que el problema que tenemos en Israel es que Netanyahu ha alineado demasiado al gobierno de Israel con los republicanos. Y nosotros en general tendríamos que lograr que ser bipartidista. Pero ¿cuál es la contracara de esto? Que es muy fácil para mí decirlo, pero Obama fue a firmar un acuerdo con una república islámica de Irán que todo el mundo sabía que los iba a engañar. O sea que imagínate la duda para el gobierno de Israel. ¿Qué hago? ¿Lucho contra Obama para que entienda que es un peligro real? ¿O me callo para mantener la alianza? Bueno, Netanyahu pensó que Irán valía la pena pelearse con Obama. Y si me preguntan a mí personalmente, yo creo que Netanyahu tenía razón y Obama no tenía razón. Irán es un peligro en serio y los países del Medio Oriente lo entienden mejor que Obama. ¿Y cuál fue el cambio radical de la política Trump? Si lo querés explicar en 2 palabras, porque acá hay unos mensajes también, acá sí es la última pregunta, sobre temas de Obama, y ya le abrí el micrófono a Mario Altman y a Ale Klatniev, así podemos reflexionar el final todos juntos. Yo digo que 3 puntos importantes. El primer punto es multipolaridad. Obama pensaba que Estados Unidos no tenía que ser el sheriff del mundo, sino que había muchos polos de poder. Segundo, claro, Obama creía que el problema palestino-israelí era esencialmente un problema territorial. Y tercero, importante, Estados Unidos pensaba que el principal problema del Medio Oriente es el problema palestino. Trump viene y dice, 3 cosas son mentiras. Yo soy el sheriff del mundo, pero soy el sheriff del mundo sin meterme en el Medio Oriente. La política de Trump es bastante clara. No se mete físicamente en el Medio Oriente, ataca y sale. No manda soldados, ataca, da un golpe fuerte y sale. Lo segundo es, que dice Trump, es los palestinos son el problema, no son la solución. Y por eso los castigo y los sanciono económicamente. Y lo tercero, el problema no es territorial. Es diferente. Si me preguntan a mí, creo que en el Medio Oriente, Donald Trump es mucho más respetado que Obama. Mucho más. Y no solamente por Israel, ¿eh? Los países musulmanes respetan mucho más a Donald Trump que a Barack Obama. Impresionante. Gabriel, increíble tu exposición. Empiezo a cerrar, pero no dejamos de seguir charlando. Comienzo por Mario Altman, que es dirigente, bueno, histórico de la NSI Emanuel y de la Fundación Judaica. Le pedí que por favor nos diga unas palabras de cierre y luego Ale Klatniev. Mario. Buenas tardes a todos. La verdad que es muy grato haber tenido la posibilidad de tener a Gabriel Ventajgal, más de 110 participantes. En nombre de una AMIA quiero agradecerle a Gabriel por compartir todos con nosotros todos sus conocimientos, su opinión, su claridad de ideas, sus conceptos. La verdad que ha sido una exposición magistral la que ha hecho hoy. Aprovecho también este momento por los próximos Yamim Noraim que se avecinan. Quiero aprovechar esta ocasión para saludar a toda nuestra gente, a nuestra comunidad, a nuestros compañeros, a nuestros Javerim de una AMIA y desearles Shana Tova Umetuká, que tengamos un año de luz y esperanza. Nuevamente, Gabriel, muchas gracias en nombre de una AMIA. Un abrazo para todos. Gracias, Mario. Clarito. Ale Klatniev. Agradecer la presencia de todos, el aporte inestimable de Gabriel, compartir que lamentamos el fallecimiento de 2 históricos dirigentes de nuestra comunidad, David Michan y Jorge Kirschbaum. Nos solidarizamos con la familia, acompañamos el dolor y decirles que me llena de satisfacción y a todos los componentes de una AMA. Creo que se nos fue Ale. Y que sigamos Ale. que sigamos escuchando, aprendiendo, intercambiando y decirles Me parece que Ale se nos quedó sin señal.
Así que les agradezco a todos el haber estado. Gabriel, tu reflexión final. Paso a la tuya. Quiero decirles que durante años, en el trabajo de Atzá Yení, que trabajamos en 22 países, no consideré a Argentina un país prioritario para nosotros. ¿Por qué? Porque estaba el gobierno de los K en ese momento y pensé que no había mucho para hacer en diplomacia pública ahí. Y en Argentina he tenido la suerte de encontrarme con personas, pero maravillosas, que sudan sionismo y activismo también. En el caso de Argentina, por ejemplo, Sergio Pickholz nos abrió las puertas, que es un enorme activista comunitario que nos ha hecho también muchas actividades con no judíos. Así que a él agradecerle, y a ustedes como UNAMIA, cuando me invitaron, cuando Alejandro me invitó a hablar Ahí con está, ustedes, Ale, cualquier cosa sí charlan, ¿eh? me Se explicó volvió. más o menos cuál era lo que querían hacer para la AMIA. Yo nomás decirles que le deseo toda la suerte del mundo y que cuando gobiernen la AMIA, si es que logran gobernarlo, entonces estén más cerca del Estado de Israel a través de acciones, y que la AMIA sea representativa también de mi identidad como ciudadano israelí, como judío argentino. Mucha suerte y nada, agradecerles por haberme invitado. Ale, ahí estás, ¿eh? Agradecerte a vos, Gabriel, y no te quepa duda que todos los que componemos una AMIA tenemos claro nuestra pertenencia a nuestro pueblo, y para nosotros nuestro vínculo con el Estado de Israel es un vínculo natural, es un vínculo indivisible y forma parte de nuestra identidad diaria. Así que eso no lo vamos a hacer por un tema de orden ideológico, sino porque es un tema intrínseco a nuestro judaísmo. Así que no me cabe duda que si tenemos la bendición de acceder a la conducción, vamos a tener muchísima comunicación y trabajo en común. Muy bien. Muchas gracias, Ale Y Cladniev, Mario agradecer, Altman. Sí, perdón. a Claudio Chupau, que me hizo de puente con Gabriel. No quería dejar de agradecer a Claudio. Ahí está Claudio Chupau. Así que bueno, gracias Claudio. Gracias Ale Cladniev. Gracias Mario Altman, Silvia Burekovich, Gabriel Ventasgal. Un gusto enorme. Un aplauso virtual y cerramos. Muchas gracias. Saludos para todos.